Toda la vida cristiana, el encuentro de Dios con el hombre, se produce precisamente o llega a su culmen en la celebración de la Pascua del Señor, donde esta alianza nupcial que hace Dios Padre en su Hijo Jesucristo con su cuerpo, que es la Iglesia, hace que este vínculo de amor entre la cabeza y sus miembros, el esposo y la esposa, Cristo, buen pastor con su rebaño, llegue a su culmen. Y este vínculo se renueva, se fortalece continuamente en la celebración de la liturgia dominical, en la escucha de la palabra de Dios, en el banquete y el sacrificio de la Sagrada Eucaristía, en la Santa Misa, es donde Dios y el hombre se hacen una sola cosa en Cristo Jesús. Las lecturas de la palabra de Dios de este domingo 20 del tiempo ordinario están tomadas del profeta Jeremías en el capítulo 38, la carta a los Hebreos y, por supuesto, el pasaje evangélico del evangelista San Lucas. La primera lectura nos recuerda que los verdaderos profetas como Jeremías siempre crean a su alrededor fuertes divisiones y enfrentamiento, porque no suelen hablar según lo que a la gente les gustaría escuchar, que es lo que hacen los falsos profetas o los demagogos. Charlatanes los ha habido en todos los tiempos y ciertamente los hay en los nuestros, sino que son los hombres que dicen siempre el mensaje que es conforme a lo que Dios quiere comunicar a los hombres, aunque lo que digan no va a agradar a sus oídos. Qué peligroso es alabar a un predicador porque nos gusta lo que dice. Qué peligroso es decir que nos ha gustado una homilía, cuando en realidad el propósito de la predicación, de la profecía, de la misión de los profetas o de los sacerdotes hoy, no es decir lo que a la gente le guste oír. Lo peor que le pueden decir a un sacerdote es: qué bonita la homilía. ¿De qué le sirve a un sacerdote que le digan que la homilía ha sido bonita? Si yo no tengo ningún interés en que mi homilía a usted le guste, yo lo que quiero es que tú cambies de vida. Si tu vida no cambia al escuchar mis palabras, mi homilía no te ha servido para nada. Bonita o fea, da completamente igual. En la carta a los Hebreos se nos propone la fe y la constancia de los antiguos patriarcas, que son quienes con certeza saben hacia dónde se encaminan, y gracias a la nueva fe que comenzó y termina en Cristo. Esto supone un combate. Es el combate que nos propone la palabra de Dios en la carta a los Hebreos. Esta nube ingente de testigos, corramos con constancia en la carrera que nos toca, renunciando a todo lo que nos estorba y al pecado que nos asedia. Yo, para llegar al cielo, yo para alcanzar el premio del reino, estoy dispuesto a lo que sea, a quitar lo que sea, a todo lo que estorba y al pecado que me asedia, para tener los ojos fijos en el que inició y completa mi fe, en Jesús. Él, que en lugar del gozo inmediato soportó la cruz, despreciado la ignominia, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Yo no me lo puedo estar pasando pipa, yo no puedo estar dándome todos los gustos, yo no puedo estar pasándomelo de maravilla en este verano, a tutiplén, y después pretender que quiero llegar al cielo. Es que no se puede ser tan hipócrita, no se puede ser tan cara dura. La palabra de Dios es una sacudida. Nos están mirando desde el cielo, esa nube ingente de testigos que nos invita a dejar todo lo que nos estorba en el camino de la santidad. Y eso incluye los gozos, los placeres, las diversiones, el entretenimiento, y todo a base de camuflarlo, que son días de estar en familia. Pero ¿de cuándo la familia es una excusa para no vivir el Evangelio radicalmente? Dice que Jesús renunció a sus gozos y a sus placeres.
y soportó la cruz y fue despreciado a la ignominia y ahora está sentado a la derecha de Dios, que él, despreciando la ignominia, ahora ha triunfado. No digamos entonces, cuando escuchamos este pasaje evangélico, que lo que nos anuncia son las divisiones, los enfrentamientos, las contradicciones, que son las que rodean a los verdaderos profetas. O sea, cuando a una persona la quiere todo el mundo, lo tiene que estar haciendo muy mal. Ay de vosotros cuando todos hablen bien de vosotros. Lo dice Jesús en las bienaventuranzas. Pobres de vosotros. ¿Por qué? Porque eres un falso profeta. Que a una persona mucha gente la quiera escuchar, que muchos quieran ir al retiro del Padre Patatín. Pararos a pensar por qué quieren ir. ¿Por qué? Porque los verdaderos profetas son siempre signo de enfrentamiento y contradicción. Donde no hay enfrentamiento y contradicción, no hay cristianismo, no hay autenticidad evangélica. Quiere decir que el mensaje de Dios no se está proclamando por completo y con fidelidad. Las palabras de Cristo están ahí. Si quieres las escuchas, si no, las dejas de lado. No he venido a traer paz, sino división. Es una frase muy misteriosa de Jesús, que siempre estará, por ejemplo, en contraste con otras que ha pronunciado, como la paz os dejo, mi paz os doy. Y sin embargo, en Jesucristo no hay la menor contradicción en su palabra. Porque esto lo que quiere decir es que no se trata de vivir con criterios humanos o puramente humanos, porque él dirá, no os doy la paz como la da el mundo. Por eso la paz de Cristo no consiste en que no haya luchas, en que no haya combates, en llegar a acuerdos, en pactos con el mundo, en pactos con los enemigos, en pactos con los hermanos separados. La paz de Cristo no consiste en que no haya peleas y luchas y conflictos. No se identifica con una situación de indiferencia donde todo da igual, ni proviene de hacer desaparecer las dificultades. Cristo es todo lo contrario a esa falsa paz, a esa actitud aséptica, anodina, que en el fondo lo que revela es que uno no tiene nada por lo que valga la pena luchar, ni vivir, ni morir. Hay gente que no lucha por nada, no vive para nada y no está dispuesto a morir por nada. Sin embargo, Jesucristo es pura pasión, Cristo es apasionamiento, es fuego devorador. He venido a prender fuego en el mundo. El corazón de un cristiano es el corazón de una persona que arde, que está dispuesto a comerse el mundo. En cambio, el verdadero cristiano vive siempre en una permanente lucha a muerte contra el mal, contra el pecado. Es lo que dice la carta a los Hebreos. Un profeta que no denuncia el pecado del pueblo es un falso profeta, es un traidor. El profeta es perseguido siempre por denunciar el mal. Nadie perseguirá a un predicador, a un sacerdote, mientras esté regalando los oídos al auditorio. Por eso hay que contar con que los que rechazan a Cristo, aunque sean de la propia familia, siempre nos perseguirán, precisamente por seguir a Cristo e intentar ser fieles al Evangelio. Si muchas veces el Evangelio lo que nos ha hecho es enemistarnos con nuestras propias familias, con nuestros padres, maridos, mujeres, hermanos. Y muchas veces la causa es el Evangelio, que uno se quiere tomar radicalmente el Evangelio y otro está viviendo de pañitos calientes. Son la gente que está viviendo una paz cobarde, la gente que cree que ha alcanzado la paz y lo único que ha hecho ha sido traicionar a Cristo. Y eso no es la paz. Él es el primero, Él es el único, Él es lo absoluto. Con Cristo y las cosas de Cristo no se negocia. Su evangelio es innegociable. No lo olvidemos. Poner como criterio máximo el no chocar, el estar a bien con todos a cualquier precio, el no crearse problemas, es renegar de Cristo, es ser un traidor.
Y muchas veces tendremos que acordarnos de las palabras de Cristo: o estás conmigo o estás contra mí. Cuando te callas en una cena, cuando ríes el chiste contra los sacerdotes, cuando estás viviendo una vida mundana, superficial, entre piscina, restaurante, la playa y el esquí acuático, y luego a misa los domingos. Pero por el amor de Dios, entonces le estamos haciendo el coro a los que viven, a los mundanos. No se puede apoyar un concepto de comunión, de amistad o de paz o de llevarnos bien o los amiguetes, en el cual el valor pastoral supremo va a ser evitar los conflictos. No, es que así nos los ganamos. No, así no te ganas a nadie. Así el mundo te ha ganado a ti. Porque la fe, no lo olvidemos, también es una espada y puede exigir el conflicto por amor a la verdad y a la caridad. No nos vendría mal leer a San Mateo capítulo 10, versículo 34. Un proyecto de unidad de la Iglesia o en familia o vecindario o trabajo o amiguetes, donde lo que se hace es liquidar a priori los conflictos, como si fueran meras polarizaciones, y la paz interna es obtenido al precio de la renuncia de la totalidad del testimonio, es pura ilusión y pura fantasía. El cardenal Ratzinger, antes de ser papa, escribió mucho sobre esto. Recomiendo leer sus palabras y sus pensamientos. La vida cristiana es combate espiritual, es un combate de oración, como lo veíamos el domingo anterior, y es un combate también cultural, que es la primera lectura y el evangelio que hemos proclamado hoy. Es un combate total del que solo en Dios tiene su meta y en Cristo su camino, verdad y vida. Es lucha, es cruz, es renuncia, es ascética, es el esfuerzo, es la mortificación, es la lucha. Y estas no son palabras de moda. Pararos a pensar, ¿cuándo es la última vez que habéis escuchado en la parroquia un domingo hablar de la cruz, la mortificación, la penitencia, el sacrificio, el ofrecer, la renuncia, la ascesis? Pero Jesús es muy claro. Como los profetas verdaderos, sus discípulos provocan divisiones a su alrededor y su vida es una lucha y esfuerzo continuo. Bien vale la pena la meta. Sabemos a dónde vamos. ¿Queremos llegar? Lucha. ¿Quieres llegar? Enfréntate con quien sea, en tu familia o donde sea, pero lucha. Porque la santidad lo merece, la meta lo merece, aunque el camino sea muy duro. Pero ¿cuál es la alternativa a este durísimo camino que lleva a la gloria y a la santidad? La nada, el vacío, el absurdo, el infierno, la angustia. Elegid entre el todo con combate o la nada plácida que lleva a lo absurdo.